Habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en Cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. El pasado sábado 13 de julio, en su habitual espacio que siempre ocupa la última página del diario Granma, se colocaron las efemérides de ese día. Y me llamó la atención la muerte de la pintora mexicana Frida Kahlo, la muerte del pescador cubano Rodolfo Rosell, que se explicó que había sido asesinado por los soldados de la base de Caimanera, y la muerte de Abel Ponce, un señor que fue Premio Nacional de Televisión en el año 2006. Con esas tres notas de lo más importante que había pasado el 13 de julio según Granma, quedaron abolidas para la memoria de los lectores las dos efemérides más importantes que ocurrieron ese día en Cuba en mucho tiempo, que son el hundimiento del remolcador 13 de marzo y el fusilamiento de un grupo de oficiales militares acusados de narcotráfico. Para muchos cubanos, lo que se dio a conocer a lo largo de la llamada causa número 1 de 1989 fue realmente traumático, sobre todo para individuos que todavía creían en el proceso, es decir, que se sentían revolucionarios, que confiaban en la revolución. Y esto fue traumático y fue incluso un parteaguas para muchas personas por dos razones. En primer lugar, porque se descubrió que lo que estaba pasando era terrible, que había gente de confianza dedicándose a traficar con drogas, con el cártel de Medellín, con el señor Pablo Escobar. Es decir, eran cosas realmente bastante difíciles de tragar. Pero por otra parte, también resultó traumático que no solamente que el tribunal lo decidiera, sino que el gobierno cubano, en la presencia del propio Fidel Castro, aceptara e inspirara la idea de que estas personas tendrían que ser ejecutados con la pena de muerte. Y estamos hablando que del primer cubano que fue condecorado con la Orden de Héroe de la República de Cuba. Alguien puede discutir si estos méritos eran o no importantes. Alguien podrá decir que Ochoa fue un hombre de la dictadura, que participó en acciones de guerra que fueron criminales, pero a la gente en general el hombre le cayó bien. Y le cayó bien por su prestancia, porque además le cayó bien sobre todo a gente que lo había estado admirando durante muchos años. Es decir, Ochoa era el orgullo de muchos revolucionarios, no solamente militares, sino gente civil. Yo seguí aquel juicio, como casi todos los cubanos, en la televisión. Y ya en ese momento para mí realmente no era una sorpresa que estas cosas estuvieran ocurriendo. Y tengo que decir que para mí tampoco fue traumático este asunto, ni fue un parteaguas, porque mi parteaguas venían de un poco antes, quizás de los años 68, 70. Hay que tener en consideración que el juicio empezó el día 12 de junio y 31 días después fueron fusilados no solo el general Arnaldo Ochoa, sino también el coronel Antonio de la Guardia, el capitán Jorge Martínez y el mayor Amado Padrón. Quizás lo más significativo de todo aquel proceso fue que se sembró en muchos cubanos la duda, la sospecha de que un asunto de esa naturaleza no se podía llevar a cabo sin al menos el conocimiento o el consentimiento de las máximas esferas del poder en el país. Está claro que, como durante tantos años se nos inculcó la idea de que de la omnisapiencia y de la omnipresencia de Fidel Castro en todas las decisiones, costaba mucho trabajo. Todavía hoy cuesta trabajo creer
de que un grupo de oficiales podía mover todos esos hilos que se movieron sin que él lo supiera. Creo que esa duda que se sembró en muchos cubanos, y sobre todo en cubanos que hasta ese momento eran inflexiblemente fieles al proceso, creo que ese fue quizás el hecho más significativo, más allá incluso de la pesadumbre que le ocasionó a algunas personas que hayan fusilado a estos hombres. El 13 de julio de 1994, en Cuba no había acceso a nada parecido a redes sociales. De hecho, las redes sociales como tal no existían con esta presencia que hay ahora en todo el planeta. Y las noticias se enteraba uno a través de rumores o que se enteraba uno también por la estación Radio Martí, que era la única fuente alternativa que había prácticamente de noticias en ese momento. Y una de esas noticias fue el hundimiento del remolcador 13 de marzo, ocurrido en esta fecha. Todos los testimonios que se han ido descubriendo a lo largo de estos años apuntan a la dirección de que fue una decisión tomada a un alto nivel de evitar que una embarcación pequeña que andaba con varias decenas de individuos, hombres, mujeres y niños, que pretendían escapar del país, pues se recibió la orden de alguna instancia bastante alta de que eso había que impedirlo. Los que recibieron la orden lo interpretaron que había que impedir aquello a toda costa. Y el resultado de la orden y el resultado de la interpretación de la orden fue la muerte de 37 cubanos, entre ellos 10 niños. Aunque ya en 1994 yo estaba en la disposición de creerme casi todo lo que se rumoraba, tengo que confesar que a mí me parecieron exageradas estas informaciones cuando empecé a escucharlas. Y me parecieron exageradas porque realmente a mí no me cabía en la cabeza la idea de que trabajadores cubanos, gente de puerto, gente humilde, se encaramaran en un barco para arrojar potentes chorros de agua contra indefensos civiles, contra mujeres que tenían cargados niños en sus brazos, y mucho menos la idea de que se pudiera hundir esa embarcación con tal de que no se pudieran escapar estas personas. Siempre le di el beneficio de la duda de que esto podía ser un accidente. Si bien es cierto que no hay evidencias claras de dónde provino la orden inicial, sí hay evidencias de que desde la más alta esfera del poder en Cuba se tomó la decisión de que este hecho no fuera enjuiciado en una causa criminal. Ninguno de los tripulantes que ocasionó esta tragedia fue condenado, ni siquiera multado, y presumiblemente existe la posibilidad de que hayan sido condecorados por su heroica actuación. Esto creo que es el detalle que le da a esta tragedia a donde tiene que caer la culpa. Años después, conocí a un hombre que me llegó la información de que había participado en esos hechos junto con los demás marineros que colaboraron al hundimiento del remolcador 13 de marzo. Un hombre sencillo, un hombre trabajador que ya no estaba vinculado a esa actividad cuando yo lo conocí, y que alguien me dijo, mira, fulano participó en esa acción. No éramos amigos, pero fuimos compañeros de trabajo en un momento en que ya yo no era periodista, que estaba en otras esferas productivas, y me acerqué varias veces a él con la intención de obtenerle un testimonio. Y él fue siempre evasivo, nunca quiso dar respuesta, hasta un día que cuando quizás lo presioné demasiado, él con lágrimas en los ojos me dijo, yo no quiero ni hablar de eso, ni quiero oír hablar de eso. Por favor, no me preguntes más nada. El próximo viernes, cae 26 de julio,
pues no será difícil adivinar de qué voy a hablar el próximo podcast, cómo lo viví, porque aunque debido a mi edad y debido a otras cosas más, yo no participé en el asalto contra el Moncada, sí viví las celebraciones y de qué manera. Así que eso es el tema del próximo viernes. Así me despido, esperando encontrarme con ustedes aquí en Cómo lo viví cada viernes de este 2024.